¿Cuántos estamos Good listos morning. para la palabra de ese tiempo? How many of you guys are ready for the word of this time? ¿Por qué no le damos un aplauso al Rey de Reyes y Let's Señor de give Señores? applauses to the King of Kings and Little Lords. Estamos bien orgullosos de todo el grupo de Raíces, We're very proud of all the group of Rooted. contentos con lo que Dios está haciendo en cada una de sus vidas. Very content with what the Lord is doing in each one of their lives. Y sabemos que lo que Dios ha empezado en cada uno de ustedes, And we know that what the Lord has started in each one of you, el Señor lo va a perfeccionar y lo va a terminar. the Lord will make it perfect and He will fulfill it. Vamos a darle tiempo a la palabra y ahorita entramos en la celebración de Raíces. ¿Qué les parece? Let's give the time to the word, and right now we're going to go into the celebration of Rooted. Me Amen. gustaría que cerremos nuestros ojos un momento, ahí I would donde like you to estamos. close your eyes where you're at. Cierra tus ojos un momento. Just Así. close your eyes for a moment. Vamos a hacer algo que lo hemos hecho y lo hacemos cada cierto tiempo. We're going to do something that we have done it, and we do it in every certain times. Pero hoy quiero que más que la pasión o que el empuje o que la fuerza que sale de nosotros cuando hacemos esto, But today I would like it more than the push or the passion that we put into doing this. mira, el rey David escribió un salmo que tú y yo lo conocemos muy bien. You know, King David, he wrote Psalms, Y es un salmo que pide una respuesta de la atmósfera, del ambiente, de las personas que están alrededor de él. and it's a psalm that asks for an environment of the people that is surrounding him. Pero hoy me gustaría que lo hagamos de una manera quizás un poquito más callado, But today I would like us to do it in a better, quiet way, de una manera más personal, in a more personal way, meditando meditating con nuestros oídos espirituales with our spiritual ears lo que estamos diciendo. what we're saying. Y yo lo voy a empezar a leer y tú ahí con tus ojos cerrados. And I'm going to start reading it where you're at with your eyes closed. Yo sé que en cuanto empecemos tú vas a decir, "Oh, ok", I know that once we start, you're going to say, oh, okay. pero quiero que nos enfoquemos en lo que está diciendo aquí el salmista. But I want us to focus on what the psalmist David is saying here. Y empieza diciendo así: And he starts saying this: alabad a Jehová, praise the Lord, porque Él es bueno, for he is good, porque para siempre es su misericordia. for his mercy endures forever. Alabad al Dios de los dioses, Praise the God of gods, porque para siempre es su misericordia. for his love endures forever. Alabad al Señor de los señores. Praise the Lord of the lords. Ayúdame un poquito, Help me up a little. porque para siempre es su For misericordia. his mercy endures forever. Al único que hace grandes maravillas, The only one who does great wonders, porque para siempre es su misericordia. for his mercy endures forever. Al que hizo los cielos con entendimiento, To him who made heavens with the understanding, porque para siempre es su for misericordia. his love endures forever. Al que extendió la tierra sobre las aguas, To him who spread out the waters on the earth, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. Al que hizo las grandes lumbreras, To him who made the great lights, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. El sol para que se señorease del día, The sun to rule over the night, the porque day, para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. La luna y las estrellas para que se señoreasen en la noche, The moon and the stars to rule over the night, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, To him who struck down the firstborn of Egypt, porque para siempre es su misericordia. for his mercy endures forever. Y continúan 15 versículos más. And then 15 more verses continue. Pero ahí en ese versículo en específico, But there in that specific verse, donde el salmista dice,
porque él hirió al primogénito de los egipcios. Where the psalmist says, because he struck down the firstborn of the Egyptians. Es algo que puede ser una contradicción, ¿verdad? It seems that it could be a contradiction, right? Pero esa noche, But that night, allá en Egipto, there in Egypt, Dios manda una señal. God sent a sign. Una señal de lo que es su voluntad, A sign which is his will, su corazón his heart para con la humanidad. for humanity. ¿Por qué no lo volvemos a leer y ahorita lo vamos a entender más profundamente? Why don't we read it again and we're going to understand it a little more profound now. Al que hirió a Egipto To him who struck down Egypt, en sus primogénitos, the firstborns, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. ¿Sabes? Cuando Jesucristo llegó al final de su ministerio, You know, when Christ Jesus came to the last days of his ministry, ya a punto de ser entregado, ya a punto, ¿verdad?, de ir a aquel lugar donde los romanos lo iban a tomar y iba a ser crucificado. right before he was taken by the Roman soldiers and he was going to be taken to be crucified, Jesucristo hizo algo que aparentaba ser lo más normal por los tiempos. Jesus Christ, he did something that appearing to be more normal according to those times. Mire, si pudiéramos meditar un poquito en los discípulos, You know, if we could meditate a little bit in the disciples, ellos se daban cuenta cuando Jesucristo estaba haciendo las cosas fuera de la tradición, fuera de la costumbre. they were noticing when Jesus was doing something outside of the customs or the law. Y yo me puedo imaginar unos discípulos que cuando empezaba a hacer cosas que no iban, así como el sanar a los enfermos en el día del reposo, I could imagine the disciples when they saw Jesus doing some healings during the Sabbath or something like that. y verdad, y esos discípulos que quizás viendo hacia atrás a ver qué iba a suceder, pero al mismo tiempo atentos a lo que Dios estaba a punto de hacer, And they were just expecting and also attentive to what Jesus was about to do. y reconociendo, verdad, que había algo sobrenatural sucediendo en el momento. And recognizing that there was something supernatural happening at that time. En Lucas capítulo 22, vamos a ir ahí, In Luke chapter 22, let's go there. versículo 7, Verse 7. empezó a suceder algo que quizás para los discípulos fue lo más normal para ellos. Something started happening that perhaps for his disciple it was something very normal. Yo cuando estaba meditando en esto, When I was meditating on it, yo sentí, ¿verdad?, unos discípulos quizás hasta cierto punto descansando y diciendo, ok, vamos a hacer algo que va con la corriente, que va con la costumbre, que va con las tradiciones. I felt like the disciples were even having some rest, but at the same time they were seeing something that was going against the current or against the cultural traditions. Porque el capítulo 22 de Lucas, versículo 7, Because chapter 22 of Luke and verse 7, nos muestra que llegó el día de los panes sin levadura, it shows us that the day of the bread without unleavened came. en el cual era, mira esta palabra, necesario sacrificar el cordero de la Pascua. And the word comes here that it was necessary to sacrifice the lamb during the Ahora, Passover. tú y yo sabemos lo que significa ese cordero espiritualmente, ¿verdad? So now you and I, we know what signifies the lamb, right? Spiritually Pero speaking. quiero que meditemos un poquito cómo Jesús, ¿verdad?, y los discípulos llegan a este día en el cual era necesario. But I want us to meditate on when the disciples and Jesus came on that day, which it was necessary. Y por un momento los discípulos no lo estaban viendo, porque mira lo que le dice en el versículo And 8. just for a moment, the disciples, they weren't looking at it, because look what it says in verse 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, So Jesus sent Peter and John saying,
Pero nota que las palabras son en rojo y no en negro. But notice that these words are in red and not in Entonces black. es el verbo de vida espiritual hablando en este momento. So it's the living word, the spiritual living word speaking in No this eran, moment. verdad, simplemente ayúdame con esto o haz el otro. It wasn't just saying, oh, help me with these or these other things. Dice, id y preparando la Pascua He said, go and prepare the Passover for us para que la comamos. that we may eat it. Ellos dijeron, They say to him, ¿dónde quieres que la preparemos? where would you have us prepare? Nota que no preguntaron, ¿cómo quieres que la preparemos? Notice that they didn't say, how would you like us to prepare it? Porque no había otra manera de cómo hacerlo más que lo que ya estaba establecido. Because there was no other way on how to do it because it was already established how it should be done. Pedro y Juan, nomás dinos dónde, nosotros nos encargamos. Esta sí la sabemos hacer. Peter and John, they said, just let us know where and we will take care of it because we know how to do that. Y les dijo, y vienen otra vez palabras en rojo. And then he said, and again, letters in red are coming up. He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva cántaro de agua. Behold, when you have entered the city, a man carrying a jar of water will meet you. Seguidme hasta la casa donde entrare. Follow him into the house that he enters. Un paréntesis ahí. There, open up a parenthesis there. ¿Qué está hablando ahí Jesús? What is Jesus speaking there about? Esta es palabra de presciencia. ¿Ok? This is word of presence, No, not presence, prescience. pre-science, Presciencia. pre-science En otras word. palabras, de profecía. In other words, these are words of prophecy. No de una manera como muchas veces tú y yo lo entendemos, que el saber o el leer o el entender el futuro, no. Not in a way that you and I could understand to read or to understand the future. No, it's not that way. Es una manera única de Dios, It is a unique way of God que Él sabe las cosas que van a suceder, because He knows the things that will happen. aunque no tiene el control de cómo tú y yo vamos a reaccionar, Even though there is no control on how you and I will react, porque nos da esa libertad. because He gives us the freedom. Pero les dice, cuando vayan entrando a esta ciudad, But He says, when you are entering this city, sigan a este hombre con estas características y lleguen hasta su casa. follow this man with these traits and go with him to his house. Y decirle al padre de familia de esta casa: And tell the master of this home, el maestro te dice. the teacher says to you. Y esta es la pregunta más importante de esta mañana: And this is the most important question of this morning. ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Where is the guest room where I might eat the Passover with my disciples? ¿Dónde es que yo y mis discípulos vamos a celebrar la Pascua? Where is it that I and my disciples will celebrate the Passover? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. And he will show you a large upper room, furnished and prepare it there. Vamos a hacer, ponle un marcatextos, ahorita vamos a regresar ahí. Just put a bookmark there. We're Quiero going que to go vayamos back a into that. Éxodos capítulo 12. Let's go to Exodus chapter 12. Hoy vamos a aprender de una manera íntima We're going to lo que learn sucedió en aquella noche y lo que sucede cada vez que tú y yo celebramos Santa in a more Cena. intimate way what happens when you and I celebrate the Holy Supper. Ahora, todos estos versículos son en rojo, los voy a leer un poco rápido, pero vamos a ir subrayando si podemos cuando esas palabras brotan, ¿ok? Not all these verses are written in red letters. Just underline when you see these words popping up, okay? Y vamos a llegar hasta el versículo 28. Son muchos versículos, And we're pero gonna- vamos a llegar hasta ahí. And we're going to read up to verse 28. There's so many verses, but we're going to get up to there. 12 de Éxodo 1 en adelante dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: 12:1 says, the Lord said to Moses and Aaron
in the land of Egypt, saying, este mes os será principio de los meses. This month shall be Este mes os será principio de los this meses. month shall be the first of the month. Para vosotros será el primero en los meses del año. It shall be the first month of the years for you. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, Tell all the congregation of Israel, saying to them, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, the 10th of this month, every man shall take a lamb according to their fathers' un houses. cordero por familia. A lamb by a family. Mas si la familia fuere tan pequeña que no le baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa And if the household is too small for a lamb, then he and his neighbors shall take according to the number of persons. tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. According to what each can eat, you shall make your account for the lamb. El animal será sin defecto, The lamb shall be without blemish, macho de un año. a male a year old. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. You may take it from the sheep or from Lo the goat. tomaréis de las ovejas o de las cabras. You shall take Y it lo from the guardaréis sheep or the hasta el goat. día 14 de este And you mes. shall keep it until the 14th day of this Y lo month. inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. When the whole assembly of the congregation of Israel shall kill the Y lamb. tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Then they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and the lintel of the house, Y aquella noche comerán la carne asada al fuego in which they eat it. They shall eat the flesh the night, roasted on the fire, y panes sin levadura, with unleavened bread, con hierbas amargas lo comerán. and bitter herbs they shall eat it. Ninguna cosa comeréis de él cruda, Do not eat any of it that's raw, ni cocida en agua, or boiled in water, sino asada al fuego, but roasted, su cabeza con sus pies y sus its entrañas. head with its legs and its inner parts. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. And you shall let none of it remain until the Y morning. lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Anything that remains until the morning, you shall burn it. Y lo comeréis así. And this is how you shall eat it. Y aquí sí vamos a poner una poquita de atención, And this is where más profunda. we need to pay more attention, more profound. Ceñid vuestros lomos. It says, fasten your sandals, your loins, Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, our sandals on our feet, and your staff in your hand. y lo comeréis apresuradamente. And you shall burn it, haste it. Es la Pascua de Jehová. It is the Lord's Passover. Se instituye y se dicta la Pascua de Jehová en este día. It is established and instituted the La Passover of the primera Lord in that vez day. The first time. Que Jehová le dice a su pueblo, The first time that the Lord tells his people, esto lo vamos a celebrar así, de esta manera. we will celebrate this way. Y el 12 dice, pues yo posaré por aquella noche por la tierra de Egipto, And 12 says, For I will pass through the land of Egypt that night, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, así de los hombres both man como de las bestias. and beast. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, And on all the gods of Egypt I will execute judgment. yo Jehová. I am the Lord. ¿Cuántos podemos decir? ¿Cuántos podemos decir? How many of us can say, Porque para siempre es su misericordia. For his mercy endures forever? Regresamos a Lucas. Let's go back to Luke. O bueno, antes de llegar a Lucas, perdón, me gustaría que Before we get to leyésemos
Isaías 53. Let's go to Isaiah Vamos a 50, conectar todas 53. las profecías y We're going to connect all the prophecies. Isaías capítulo 53. Isaiah chapter 53. Vamos a empezar ahí desde que se pone rojo en el versículo 13 del 52. We're going to start there where it starts to be written with red letters in chapter 52, verse 12, Verse 13. 13. He aquí que mi siervo será prosperado. Behold, my servant shall be prospered. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. He shall be high and lifted up and shall be exalted. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres de su parecer. As many were astonished at you, his appearance was so mere beyond human semblance, Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. and his form beyond that of the children of mankind. Así asombrará a las muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca. So shall he sprinkle many nations, kings shall shout their mouth before him, because of him. Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. For that which has not been told them they see. Porque entenderán lo que jamás habían oído. Because they will understand what they have never seen En otras palabras, or se heard. te va a abrir un espacio en tu entendimiento que no depende de ti. In other words, there's going to be a space of understanding that will be opened up in you that you will not understand. Ayúdenme un poquito aquí porque es donde me comí poquito la Biblia ahí. Dice, subirá cuál, y lo que palabra dice ahí. And it says, and it should go up, and then what word it says? Subirá cuál renuevo. Alguien que me lo lea, tengo como 2 o 3 líneas que están comidas en mi Biblia. Somebody perdón. read it for me there. Y lo dice no, y lo hay una palabra ahí que dice, no hay parecer There's no appearance, en él, dice, ni hermosura. and there's no beauty in Le it. veremos más sin atractivo para que le deseemos. We will see him more attracted to desire him. Despreciado y desechado entre los hombres, Despised and casted on with mankind. varón de dolores, Man of pain. experimentado en quebranto, Experiencing brokenness. y como que escondimos de él el rostro. And as we hide our faces from him, Fue menospreciado y lo estimamos, y no lo estimamos, he perdón. was despised and we despised him. We despise him. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Blindly he took all of our y diseases, sufrió nuestros dolores. and he suffered Y our nosotros pains. le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. And we whipped him and tried to destroy him. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, But he was wounded because of our rebellion. molido por nuestros pecados. He was moved because of our sins. El castigo de nuestra paz fue sobre él, The punishment of our peace was upon y him. por su llaga fuimos nosotros curados. And by his wounds we are healed. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. We all scatter as sheep. Cada cual se apartó por su camino. Everyone was separated or went on its way. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. But the Lord carried upon him all the sin of humanity. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Anguished and afflicted, he did not open up his mouth. Como cordero fue llevado al matadero, As a lamb he was taken to be y slaughtered. como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su And boca. as sheep before his treader, he stayed quiet and never opened his mouth. Y vamos a poner una pausa ahí. Let's put a pause here. Queremos ir crónicamente. Ahí vamos. We want to go with a chronological way.
Vamos a ir a Juan capítulo 1. Let's go to John chapter 1. Yo sé que ya tenemos muchos. Juan capítulo 1. John chapter 1. Versículo 29. Verse 29. Recuerda que nos está describiendo el cordero inmolado por nosotros. Let's remember that he's describing us the slain lamb for us. Ahora Jesucristo, antes de empezar su ministerio, va al río Jordán y ve a Juan. Now Jesus Christ, before he starts his ministry, he goes to the Jordan River El que and to see bautizaba. John the Baptist. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él The next day, he saw Jesus coming towards him y dijo, and said, se cumplió aquella profecía de ese espacio mental que iba a tener revelación sobrenatural, ¿ok? that prophecy was fulfilled, the mental space of this revelation. Juan fue el primero que lo vio de esta manera. John, he was the first one that saw him this way. He aquí el Cordero de Dios. Behold the Lamb of God. Pascua, Passover, sacrificio. sacrifice. He aquí el Cordero de Dios. Ahí está la primera revelación. Behold the Lamb of God. This is the first revelation. Jehová le dijo a Juan en el desierto, The Lord tells to John in the desert, así, así, así va a ser el Salvador. this way, this way, this way will be the Savior. Aunque no sabía quién, sabía cómo o qué iba a ser lo que se iba a ver. Even though he didn't know who, but he knew his descriptions. Parecido, así como Jesús le dijo a Pedro y a Juan, mira, vas a ver un hombre con un cántaro de agua a la entrada. Así le estaba explicando. Just as Jesus described to Peter and John, you're going to see this man carrying a jar, Cuando carrying veas water in it. una paloma descender y permanecer en un hombre, When you see this dove descending and be upon this man, esa será la señal de que ese es el Salvador en el cual tú estás preparando el camino. that will be the sign that he will be the Savior to whom you are opening up the way. Pero aquí él lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios, But here he sees him and says, behold the Lamb of God, que quita el pecado del who mundo. takes away the sin of the world. No dice, he aquí el Salvador, el que nos librará de Roma. He No doesn't dice así. say, behold the Savior who would bring us a deliverance from Rome. El Cordero inmolado que quita el pecado. He says, the slain Lamb of God who takes away the sin of the world. Del mundo. Of the world. No dice de los israelitas. He doesn't say of the Israelites. Del mundo. He says of the world. Este es aquel quien yo dije, This is he of whom I said, después de mí viene un varón, after me comes a man el cual es antes de mí, who ranks before porque me era primero que yo. because he was before Y me. yo no le conocía, I myself did not know him. mas para que fuese manifestado a Israel But for this purpose I came baptizing with water. Por esto vine yo bautizando con agua. This is why I came baptizing with water. También dio Juan testimonio diciendo, And John bore testimony saying, vi al Espíritu con letra E mayúscula I saw the Spirit with the capital S, y que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. descend from heaven as a dove, En otras and palabras, remain upon him. In other words, una revelación sobrenatural, it was a supernatural una revelation, convicción en su corazón a conviction in his heart, y un respaldo en el conocimiento cumplido. and it was a backup or a support in the
fulfill acknowledgement or En otras palabras, recognition. no era sentimiento. In other words, it was not feelings. No era que se levantó Juan en ese día, siento que hoy va a ser. It wasn't like John got up that day and said, I feel that it was going to be today. Siento que hoy lo voy a ver. I feel that today I'm going to see him. No. Cuando todas las cosas que Dios dice se cumplen, When all things that God says fulfill, los tiempos se marcan all these times are marked en esta tierra. on this earth. ¿Qué tal si vamos a Mateo capítulo 26? How about we go to Matthew chapter 26? Mateo capítulo 26, Matthew chapter 26, versículo 17 en adelante. verse 17 and ahead. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. The first day of the unleavened bread. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, The disciples came to Jesus saying, Mateo lo vio de otra manera, pero no, Matthew no saw it in- contradice, ¿ok? Matthew saw it in a different way, but it's ¿Dónde not a quieres que preparemos contradiction. para que comamos la Pascua? Where we will have to have us prepare for you to eat the Passover, Sino que confirma but he's bringing that confirmation. de que los discípulos estaban en la postura que esto lo tenemos que hacer. The disciples were in the portion saying, we shall do this. O sea, Jesús no va a hacer otra cosa hoy. We must do this. That Jesus is not going to do something else today. Así que le llegan y dicen, ¿dónde lo vamos a hacer? So he comes to them and says, where shall we do it? Y les dijo, id a la ciudad de cierto hombre y decid, el maestro dice, And then he says, go on into the city to a certain man and say, the master said. está instituyendo lo mismo, dice, mi tiempo está cerca. He's saying the same thing, but he says this, my time, it is at hand. ¿Lo captamos? Do we capture that? El tiempo está cerca, les dice. The time is at hand. En tu casa At your house, celebraré la Pascua con mis discípulos. I will keep the Passover with my disciples. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. And the disciples did as Jesus told them, and they prepared the Passover. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, When the night came, he sat with the 12 while they were eating. He said, de cierto os digo, Truly, truly, I say to you, que uno de vosotros me va a entregar. one of you will betray me. Y entristecidos en grande manera comenzó cada uno de ellos al decirle, And they were very sorrowful and began to say to him, subraya one esto por after favor, another. Under this line, underline this, please. porque 11 dijeron estas palabras, mas uno dijo algo diferente. Because 11 of them say this word, but only one said something different. Y todos dijeron, soy yo, Señor. They all say, is it me? Is it I, Lord? Entonces él respondió diciendo, el que me meta la mano conmigo en el plato, Then he answered, saying, he who has dipped his hand in the dish, ese me va a entregar. with me, he will betray me. Necesitamos poner atención a lo que está sucediendo aquí. We need to pay attention to what's happening here. Porque no es suerte. Because it is harsh. No es suerte. Oh no, it's not luck. No es fortune telling. ¿Cómo se dice en español? Por favor, ayúdame. No es adivinanza aquí. No es a ver quién cae a ver quién se encaja, ¿ok? It's not to see who falls into this trap. O sea, no es al azar ni tampoco es a ver quién pica o a ver, ¿sí me explico? Perdón, It's not like quiero casting explicar, lots. pero It's not like casting lots. y esto es importante porque recordemos que empezaron diciendo, ¿seré yo, Señor? And this is important because let's remember that they start saying, is it I, Lord? Y luego les dicen,
No, dice, el que mete la mano. O sea, And then he said, no, whoever dipped into my dish. That's what he said. a la verdad, el Hijo del Hombre va. The Son of Man goes as it is written of him. Esa fue la última oportunidad de Judas. That was the last opportunity for Judas. Según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. Bueno le fuera a ese hombre que no hubiese nacido. Would have been better for that man not to have been born. Y nos enganchamos, pobrecito de Judas, o qué malo Judas, o qué pasó con Judas, o por qué tanto Judas. And we just get hooked on that. And we like, port of Judah, why wasn't it him? Y dependiendo qué postura teológica tenemos, empezamos a ver a Judas. And depending on what theological posture we have, Y no we start seeing hacemos Judas. el reconocimiento de la presencia de Dios que nos está diciendo a ti y a mí. ¿Quién puede decir, seré yo, Señor? And we don't have that recognition. The Lord telling us when they say, is it Porque I, si Lord? fuese Judas el que lo entregó y Dios dice, le hubiese sido mejor no haber nacido. Because if it was Judas who betrayed him, and the Lord says, would have been better for that person ¿Qué not to de be born. ti y de mí que sabemos que Él murió conforme a las Escrituras? What is it of you and I that we know Que that He ya died according to the resucitó al Scriptures? tercer día conforme a las That Escrituras. He resurrected on the third day according to the Y que Scriptures. está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. And that He's sitting on the right hand of the Father interceding for you and I. Y aún decimos al Señor, And we still say to the Lord, ¿seré yo? is it I? Claro que soy yo. Yes, it is I. Y llega la celebración de la Santa Cena And then the Passover comes, y metemos la mano al and a then la sopa. we dipped our hand into the soup. Como que nadie sabe lo que hago, cómo vivo, lo que pienso. Nobody knows how I live, what I think. Al cabo que todas mis esquinas están cubiertas. Perhaps all of my corners are covered. No veo ni otro mejor que yo. I don't see anyone else Veo better than me. puros iguales que yo. I see everyone the same as me. Jesucristo vino y murió por todo el mundo. Christ Jesus came and He died for the whole world. Jesucristo sabía quién lo iba a entregar. Jesus Christ, He knew who was going to betray Him. Estaba hablando del corazón, He was speaking from the heart, al of the corazón. heart. He was speaking to the heart. Y les dijo, mire, los discípulos dijeron, ¿seré yo, Señor? And He said, the disciples were saying, is it I, Lord? ¿Habrá algo que no me di cuenta? ¿En algún momento yo me equivoqué? Did I miss something? Did I make Dije a mistake algo, somewhere? diluí algo, di información, pero de alguna manera se cuestionaban a sí mismos. Did I say something wrong? Did I give a false information? But they were questioning themselves. Que dice Jesús, no, el que crea que está bien. Jesus would say, no, whoever thinks is right. Le hubiese sido mejor que ese hombre no hubiese nacido. Would have been better for that man not to be born. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo, Judas, who will betray him, answered, ¿soy yo, maestro? is it I, Rabbi? No le dijo Señor, He did not call him Lord. le dijo, tú conoces las cosas, pero He no says, te you know reconozco things, como mi Señor. but I don't see you as my Lord.
Podemos andar entre los discípulos, podemos ser uno de los discípulos. We can be among the disciples. We might be one of them. Pero si no vemos a Jesús como el Señor, But if we don't see Jesus as the Lord, sino como un buen maestro, and just as a good teacher, y le dijo, and he said, estas palabras son claves aquí. these words are very important. Él podía haber dicho, yo lo digo. He could have said, I am saying it. Pero ¿qué dijo ahí? But what did ¿Qué Jesus dice en tu say? Biblia? What does your Bible says? Tú lo has dicho. You have said it. Tú tomaste esa decisión. You took that decision. You make the decision. No es que los demás están mal o que los demás están peores o que los demás, míralos, y son líderes. It's not like the other ones are wrong or worse than you, and look at them, they're leaders. Tú lo has dicho, dice. You have said it. Vamos a Juan capítulo 4. Let's go to John chapter 4. Ya casi llegamos, no te preocupes. We're almost there. Do not worry. Juan capítulo 4, John chapter 4, versículos 21. verse 21. La mujer samaritana. The Samaritan woman. Vamos a ver la Pascua en la mujer samaritana. We're going to see the Passover in the Samaritan woman. Vamos a ver el partimiento del pan ahí. We're going to see the Jesús le dijo, mujer, eating of the bread. Jesus said, woman, créeme, believe me, que la hora viene that the hour is coming. mujer samaritana y no discípulo. Samaritan woman and not a disciple. Y le dice, la hora viene. And he said, the hour is coming. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. When neither on this mountain nor in Jerusalem would you worship the Father. Vosotros adoráis lo que no sabéis. You worship what you do not know. Nosotros hacemos costumbres que ni siquiera entendemos. Podríamos poner ahí. We have customs that we do not even understand. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice. We worship what we know. Porque la salvación viene de los judíos. For salvation is from the Jews. Viene de los judíos. Comes from the Jews. Mas la hora viene otra vez. But the hour is coming once again. Está la mujer samaritana ahí. The Samaritan woman is there. Dice, la hora va a venir. And he's saying that the hour is coming. Esto va a suceder. This will happen. No es como ustedes lo creen. It's not as you think. Llegará el momento. That time will come. La hora es. That time, the hour is now. En otras palabras, yo soy. The words I am. Yo soy, le está diciendo. He's saying I am. ¿Cómo empezó? Creedme. How did he start it? He said, believe me. La hora viene. The hour is coming. Entonces va a suceder lo que se tiene que suceder. So it's going to happen what has to happen. Con Judas o sin Judas va a suceder. With Judas or without him, it will happen. Y más que todo le dice, aquí estoy. And more than that, he's saying to her, here I am. Cuando los verdaderos adoradores, ¿qué? When the true worshipers, what? No lo sabemos el versículo, pero We know the verse, but adorarán en espíritu
y en verdad. will worship in spirit and truth. Papi, por favor, que apaguen las luces. I would like you to turn out the lights. Porque no hay nada más verdadero Because there is nothing more truthful que en aquella noche cuando Jesús estaba con sus discípulos, than that night when Jesus was with his disciples. Él se levantó y partió el pan. He got up and he parted the bread. Y no solamente era para ellos 12. And it wasn't just for those 12. Voy a terminar de leer. I'm gonna finish reading. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre Because the true worshipers will praise the Father en espíritu y en verdad. in spirit and truth. Porque también el Padre tales adoradores busca For also the Father is seeking for those type of que le worshipers adoren. to worship me. Dios es espíritu God is spirit, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario and those who que le worship adoren. in spirit and truth is necessary for them to worship me. Primera de Pedro capítulo 1. 1 John chapter 1. Si te lo voy a leer, si quieres nomás pon atención. I'm going to read it for you. Versículo 10 en adelante. Por lo cual, hermanos, therefore, brethren, Therefore, brethren, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. 10. Primera de Pedro. concerning the salvation, the prophets would, Perdón, estoy en segunda de Pedro. Ahí vamos a leer, segunda de Pedro. Sí, perdón. 1:10. Okay. Segunda de Pedro 1:10 y luego nos vamos a ir a primera de Pedro 1:13. Okay. Ok, pero ahí vamos a leer. 2 Peter 1:10. Okay. Por lo cual, hermanos, Therefore, brothers and sisters, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. be all the more diligent to confirm your calling and election. Llamado y decisión ahí. It's a calling and decision there. Porque haciendo estas cosas For if you practice these qualities, no caeréis jamás. you will never fall. Ahora sí, primera de Pedro 1:13. Now let's go back to 1 Peter 1:13. Por tanto, dice, Therefore, he says, recuerda los versículos que hemos leído al principio. remember the verses that we just read at the beginning. Recuerda cómo estableció la Pascua con los israelitas allá en Éxodo. Remember how the Passover was established with the Israelites there in Exodus. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Therefore, prepare your loins or minds. En Egipto les dice, For action. prepárense, In Egypt, he says, prepare, pónganse la ropa correcta. fasten or put on the right clothing. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Prepare your minds for action. Sed sobrios And being sober-minded, y esperad por completo set your hope fully en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. on the grace that will be brought to you
at the revelation of Como Jesus Christ. hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra As ignorancia, obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, sino como aquel que os llamó es santo, but as he who called you is holy, sed también vosotros santos. be also you holy. Y subráyalo aquí en tu mente. And under this line, underline this in your mind. En toda vuestra manera de vivir. In all your conduct, in all of your ways of living, Porque vamos a llegar a este momento. because we will get to that moment. Porque vamos a llegar a este momento. Because we will get to this moment Donde celebraremos la muerte y resurrección juntos. where we will celebrate the death and resurrection together. Y en los que los ujieres preparan todas las cosas. Ponte de pie. And as the ushers prepare everything, you can stand up Y aprovecha este momento. and take advantage of this time. Si todavía estás en el proceso y dices, ¿seré yo Dios? Arregla esa If you're situación. still in the process, he said, I, Lord, fix that problem. Pero por favor no vayas a meter esa mano ahí. But please do not dip in that hand Sin primero estar listo. without being ready first. Gracias, Señor. Aprovecha este tiempo. Take advantage of this time. Sabes, el apóstol Pablo You know, the Apostle Paul, nos dice que de alguna manera en un éxtasis o en el espíritu él fue instruido por nuestro Señor he told Jesucristo. us in a way that in an ecstasy or by the Spirit, he was instructed by the Lord. Y él dice, yo siendo el menor, pero un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. He's saying, me being the least, but he was being a disciple of Christ Jesus. Allá en una carta a los Corintios instruye la Santa Cena. In one letter to the Corinthians, he instructed this Holy Supper. Pero necesito leer los versículos But I want to por read la some, cual tiene la necesidad de instruirla o de establecerla de esta but I manera. want to read some verses to establish it, or he wants to teach it to us. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, dice. Whoever therefore eats the bread and drinks of this cup of the Lord's in an unmannered way, or será unworthy, culpado del cuerpo y de la sangre del will Señor. be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Por tanto, Therefore, pruébese cada uno a sí mismo check yourself, y coma así del pan y beba de la copa. and so eat of the bread and drink of the cup. Porque el que come y bebe For indignamente anyone who drinks and eats without discerning, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. the body eats and drinks judgment on himself. Y nos dice, por lo cual hay muchos enfermos, And then he says, therefore there's many who are sick, debilitados weak, y aún muchos duermen. and some have died. Pero créeme que el propósito de Dios es para que tú y yo lleguemos a este día. But believe me that the purpose of God is for you and I to arrive to this day. Porque llegará el día, dice. For the day will come, he Porque says. la hora viene y la hora es. For the hour is coming and it is now, En que los verdaderos adoradores where the true worshipers me adorarán en espíritu y en verdad. will worship me in spirit ¿Estamos and listos? truth. Are we ready? Para adorar en espíritu y en verdad. To worship in spirit and truth. Te quiero leer cómo instruyó el apóstol Pablo. Let's read how the Apostle Paul instructed these. Y no es casualidad porque son letras en rojo. And it's not a coincidence because these letters are in red. Porque yo recibí del Señor
For I have received from the Lord lo que también os he enseñado, what I have teach to you. que el Señor Jesús, That the Lord Jesus, la noche que fue entregado, tomó pan that night when he was betrayed, he took the bread. y habiendo dado gracias, And when he had given thanks, lo he partió y broke dijo, it and said, vienen palabras en rojo. and these words are in red. Oh, sorry, perdón. Sí, vamos a esperar un momento que nos den el pan y la copa. We're gonna wait for a little moment. Perdón. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, That the Lord Jesus, the night he was betrayed, tomó pan took bread. y habiendo dado gracias, And when he had given thanks, lo partió y dijo, he broke it and said, tomad, comed, take, eat. este es mi cuerpo que por vosotros es partido. This is my body which is broken for you. Haced esto Do this en memoria de mí, in remembrance of me, en memoria de nuestro Señor in Jesucristo. remembrance of our Lord Jesus. Comamos el pan. We eat from the bread. Asimismo también tomó la copa, Likewise, he also took the cup, diciendo, saying, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. this cup is the new covenant in my blood. Haced esto todas las veces que la bebieres, Do this every time that you drink it, en memoria de mí, in remembrance of me, en memoria de nuestro Señor in Jesucristo. remembrance of our Lord Jesus. Tomamos de la copa. We drink from the cup. Vamos a tomar un tiempo y darle gracias a Dios. Let's take some time and let's say thank you to No the te Lord. muevas, Do not move. no te preocupes por la copita. Do not worry about the low cup. Gracias, Thank you. gracias. Thank you, Lord.